desde el inicio, pues. Buenos días, nosotros somos el grupo 5, conformado por Daniel Calderón Burgos y Darío Parral Santana. Nuestro proyecto está basado en el análisis dinámico y cinemático de cuerpos rígidos. En la siguiente página podemos notar el índice, el cronograma que realizamos para el proyecto y nuestro problema, el cual consiste en un cilindro con su respectiva masa, el diámetro, la altura, asimismo la plataforma en la que va a estar el cilindro y se nos pide determinar el valor mínimo del coeficiente de fricción para que el cilindro no resbale y el ángulo para el cual el deslizamiento es inminente al cortar la cuerda AB. Objetivos. Como objetivo general tenemos diseñar y construir una maqueta física basada en un problema clásico de estática con el propósito de analizar la condición de deslizamiento de un cilindro. Para ello se emplea el software Tracker en la obtención de datos experimentales y Python para el procesamiento, modelado computacional y la comparación directa entre los resultados teóricos y experimentales. En los objetivos específicos tenemos analizar el comportamiento del sistema al retirar uno de los cables del soporte, identificando las fuerzas intervinientes y el nuevo estado de equilibrio. Registrar el movimiento del cilindro mediante grabaciones de video y utilizar tracker para medir los desplazamientos, determinando con exactitud el instante en que se inicia el deslizamiento. También desarrolla un programa en Python que implementa las ecuaciones de equilibrio estático para calcular el coeficiente mínimo de fricción estática en función al ángulo de inclinación. Marco teórico. Equilibrio estático de cuerpos rígidos. Un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio estático cuando la sumatoria de todas sus fuerzas y la sumatoria de todos los momentos que actúan sobre él son exactamente igual a cero. Dentro de los fundamentos de la estática se considera que un cable ideal presenta características específicas como trabajar exclusivamente sometido a tensión, carecer de resistencia a la compresión y transmitir una fuerza cuya dirección se orienta de manera directa a lo largo de su propio eje longitudinal. Para la construcción de la maqueta, se procedió a escalar las dimensiones del sistema físico a partir del problema original del texto guía, actualizándolas con los nuevos datos definitivos implementados en la maqueta, que son los que se pueden observar. Para los cálculos y resolución por medio de software, se utilizó un software de cálculo para modelar las ecuaciones de equilibrio estático, permitiendo calcular y graficar el comportamiento del valor mínimo permisible del coeficiente de fricción estática entre el cilindro y la plataforma al variar el ángulo desde 0 hasta 30 grados. El coeficiente de fricción inicialmente se evalúa de manera general para comprender el comportamiento en el triángulo de ángulos, dejando el valor específico de referencia como mu sub s igual a 0,30. Para la segunda parte enfocada en determinar el ángulo de deslizamiento inminente. La definición de parámetros y geometría del sistema. Se puede observar tanto el peso de la plataforma como la del cilindro y las dimensiones respectivas para cada cuerpo y el coeficiente de fricción estática para evaluar, primero analizando como valor requerido y posteriormente fijado en 0,30 y el ángulo de inclinación variable entre 0 a 30 respecto a la vertical. Para la cinemática dinámica del sistema, inmediatamente tras el corte del cable AB, el conjunto integrado por la plataforma y el cilindro queda sostenido únicamente por los cables paralelos, experimentando un movimiento acelerado y se plantea la sumatoria de las fuerzas eficaces para todo el sistema, dando la ecuación que se muestra aquí en pantalla. Para análisis dinámico del cilindro, se muestra la sumatoria tanto para el eje X como para el eje Y el coeficiente de fricción mínimo y el ángulo crítico, pues para mi sub S va a ser igual a la tangente del ángulo, que en este caso nos da un ángulo de 16,70 grados.
El cálculo teórico por medio de Python, pues el modelo dinámico evalúa la relación de analítica directa de aceleraciones, considerando que la masa de WS es pequeña para calcular de forma automatizada las tensiones, la aceleración horizontal y el coeficiente mínimo en función del ángulo en grados. Listo. Para la prueba experimental por medio del tracker, se grabaron dos videos en base al límite inferior, que es de 15 grados, usando en base a lo que calculamos antes, y el límite superior, que es 30 grados, que se puede ver a continuación. Para el límite inferior, que es el de ángulo de 15 grados, se obtuvo que a los primeros 0,03 segundos, como se tiene que ver aquí, que es el intervalo de tiempo del análisis al momento de cortarse el cable, se genera una parábola el cual indica que es un movimiento que no tiene resbalamiento, o sea que el coeficiente de fricción es suficiente para que el cilindro quede al igual a la par de la base. Mientras que para la prueba de θ igual a 30 grados, se nota que ya existe deslizamiento y existe variación entre las dos gráficas. Eso indica que ya existe un claro y aunque sea un pequeño coeficiente de fricción dinámico que involucra que el cilindro se mueva antes o la placa se mueva después del cilindro, lo cual denota que existe una variación entre el eje X entre las dos placas y por eso indica que existe un resbalamiento. Ahora, comparando y teniendo en cuenta el error porcentual, para validar la expresión del modelo teórico se utilizó ya, como se indicó antes, el modelo de error porcentual, que es el teórico menos el experimental, dividido por el valor teórico multiplicado por 100. Y se obtuvieron que en el ángulo crítico de 16,7, y es que es el experimental, tiene un error asumiendo de 17,1 milímetros. Y en base al comportamiento del sistema, los resultados teóricos indican que el cilindro es completamente estable dentro de este rango, indicado que el ángulo de volcado va desde 0 a 0,30 sin incluir el 30, manteniendo un X mayor a 0. Por lo que el fenómeno de 16,7 grados de inclinación está dentro de ese rango, por tanto es totalmente válido. Ahora, para las conclusiones y recomendaciones que se dan en este proyecto, se comprobó experimentalmente que el comportamiento del cilindro frente al deslizamiento observado de 0,15 no se presentó un deslizamiento significativo, por tanto es igual a cero, mientras que en el ángulo de 30 grados se evidenció un cambio en la posición del cilindro, indicando que el inicio del deslizamiento es inminente para este. Esto permitió constatar que el modelo teórico con el comportamiento del sistema es válido, por así decirlo. El uso de Python y Tracker permitió completar el análisis mecánico, ya que permitió y facilitó la formulación de representar las ecuaciones, tras que el análisis, que el fenómeno limitante del sistema y el deslizamiento del volcado, debido a que teóricamente el cilindro permanece estable frente al vuelco, pudimos determinar que los ángulos de estudio y nuestro ángulo promedio o el ángulo que es determinante, un punto crítico, está dentro del ángulo de respuestas, por tanto está dentro del rango. Y las tolerancias y la construcción pueden variar según el modelo, pero están totalmente justificadas por el error que pudimos calcular antes. Las recomendaciones que se constatan aquí: mejorar la precisión de la maqueta procurando que las dimensiones del cilindro y la plataforma coincidan con las utilizadas en el modelo teórico, pero debido a las limitaciones existe una variabilidad debido al escalamiento de estas. Segunda es realizar varias pruebas por cada ángulo, por cada también ángulo determinante, como se vimos en la tabla, en vez de realmente utilizar nomás dos ángulos de los límites superiores e inferiores de nuestro rango. Y poder trabajar con el promedio de los resultados para reducir la influencia de los errores experimentales y obtener una mayor confiabilidad. Y mejorar las condiciones de grabación y medición mediante el tracker utilizando una cámara totalmente fija, de las cuales se puede constatar que tenga un seguimiento incluso, una mejor iluminación y una referencia de escala directamente ya medida o, por así decirlo, ya predefinida, como tener una maqueta que literalmente tenga mediciones constatadas. También se constata la tabla de costos y la biografía. Muchas gracias.